¿Quién fue el profeta Elías en la Biblia? El profeta Elías es una de las figuras más notables de la Biblia, mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es reconocido como el máximo representante de la tradición profética de Israel, siendo un verdadero hombre de Dios que desafió a reyes, confrontó a falsos profetas y defendió el honor del nombre del Señor con valentía y fervor. Su ministerio fue tan impactante que muchos pensaron que Juan el Bautista, e incluso Jesús, eran el Elías resucitado. Elías también tuvo el privilegio de aparecer junto a Moisés en el monte de la transfiguración de Jesús. Debido al poder y la singularidad de su misión, algunos estudiosos creen que será uno de los 2 testigos mencionados en el Apocalipsis. Pero, en realidad, ¿qué nos dice la Biblia sobre él? Elías, un precursor de la restauración. Además de confrontar la idolatría, Elías también simboliza la restauración espiritual. Su ministerio no solo fue de juicio, sino también de guiar al pueblo de regreso al Señor. En el Monte Carmelo, cuando el fuego desciende del cielo, no es solo un milagro, es un llamado a la reconciliación. El pueblo, que antes dudaba entre 2 opiniones, finalmente clama que el Señor es Dios. Elías no solo quería demostrar algo, sino reavivar la llama del pacto entre Dios e Israel. Su celo señala la necesidad del arrepentimiento y un sincero retorno al Señor, algo profundamente necesario en cualquier generación. El discipulado de Elías, la continuidad del llamado. Elías no solo vivió intensamente, sino que también se preocupó por el legado que dejaría. El llamado de Eliseo para sucederlo muestra que el ministerio profético no termina con la muerte o la ascensión de un hombre, sino que continúa a través de la formación de otros. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, revelando su reverencia y su deseo de continuar su misión. Esto nos enseña que un verdadero líder espiritual no solo realiza hazañas extraordinarias, sino que también prepara a otros para ir más allá, asegurando que la voz profética nunca se acalle. El profeta del fuego y la lluvia. Curiosamente, Elías es tanto el profeta que invoca el fuego del cielo como quien invoca la lluvia tras años de sequía. Fuego y agua, juicio y misericordia se encuentran en su ministerio. Demuestra que Dios es justo, pero también compasivo. Disciplina, pero también restaura. Elías fue el portavoz de un Dios que no abandona a su pueblo, ni siquiera cuando se desvía. En tiempos de apostasía y confusión espiritual, Elías emerge como símbolo de equilibrio entre la confrontación y la compasión. Elías en la imaginación judía y cristiana. En la imaginación del pueblo judío, Elías nunca murió y, por lo tanto, se convirtió en un símbolo de esperanza mesiánica. Hasta el día de hoy, en las celebraciones judías de la Pascua, se deja una silla vacía para Elías, con la expectativa de que regrese para anunciar al Mesías. En el cristianismo, su figura se entrelaza con la de Juan el Bautista, y en el futuro, con las profecías del Apocalipsis. No es solo una figura histórica, sino un signo profético continuo de la presencia e intervención de Dios en la historia humana. Una vida de intimidad con Dios. Sobre todo, Elías nos inspira su profunda intimidad con Dios. No lo impulsaba el estatus, la popularidad ni la conveniencia, sino una pasión inquebrantable por la voluntad de Dios. Sus oraciones tenían peso porque fluían de un corazón entregado.
Su valentía provenía de la presencia continua de Dios. Elías es un poderoso recordatorio de que el cielo se mueve a través de hombres y mujeres que conocen la voz del Señor, que viven en obediencia y que están dispuestos a alzar la voz incluso cuando todos los demás guardan silencio. El contexto histórico de Elías. Elías vivió en el siglo IX a.C., durante los reinados de Acab y Ocosías en el reino del norte de Israel. Para entonces, el pueblo de Dios ya se había dividido en dos reinos, Judá al sur, con capital en Jerusalén, e Israel al norte, con capital en Samaria. La Biblia no revela detalles sobre su familia, solo que era tisbita de Galaad. La ubicación de Tisbe es incierta, pero se cree que se encontraba en la región oriental del río Jordán, posiblemente en la actual Jordania. El nombre Elías significa Jehová es mi Dios, y su figura se caracteriza por la sencillez y la rusticidad. Vestía ropas peludas y un cinturón de cuero, una apariencia que inspiró a Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. El hombre y el profeta. A pesar de su estilo sencillo, Elías se movía con autoridad en los entornos más poderosos, como el palacio real. Demostró una fuerza física notable y una intensa vida de oración. Su valentía espiritual era tan grande como sus debilidades humanas. Huyó temeroso de Jezabel, incluso después de enfrentarse a cientos de falsos profetas, una mezcla de celo, valentía y vulnerabilidad que revela el poder de Dios actuando en su humanidad. El apóstol Santiago nos recuerda que Elías era un hombre como nosotros, y aún así oró y Dios le respondió con poder. Esto demuestra que el secreto de Elías no residía en sí mismo, sino en su relación con el Señor. Elías y la educación profética. Además de ser profeta, a Elías también le preocupaba su futuro espiritual. Al de Israel. Mantuvo viva la tradición de las escuelas de profetas, iniciada por Samuel. Los hijos de los profetas, discípulos que aprendieron y siguieron al Señor, lo honraron y respetaron profundamente, reconociéndolo como un maestro y un hombre de Dios. Principales episodios del ministerio de Elías. La Biblia relata el ministerio de Elías principalmente en los libros de 1 y 2 Reyes. Su historia comienza abrupta y dramáticamente, ante el rey Acab, y termina gloriosamente con su traslado al cielo. Vea los momentos principales de su trayectoria profética. 1. La profecía de la sequía. En el capítulo 17 de 1 Reyes, Elías se presenta ante el rey Acab anunciando que no habría rocío ni lluvia, excepto por su palabra. Este fue un ataque directo a Baal, el dios de la fertilidad y la lluvia. La sequía demostró el poder del Dios de Israel sobre los ídolos paganos. 2. El milagro en el arroyo Kerit. Tras anunciar la sequía, Dios envía a Elías a esconderse en el arroyo Kerit, donde recibe sustento sobrenatural, los cuervos le traen pan y carne, y bebe del agua del arroyo. Cuando el arroyo se seca, Dios lo envía a Sarepta, en el territorio de Sidón. 3. El encuentro con la viuda de Sarepta. En Sarepta, Elías conoce a una viuda pobre. Ella está a punto de preparar su última comida, pero Elías le pide que lo alimente primero. Milagrosamente, la harina y el aceite no se acaban, sustentando a la familia durante la sequía. Cuando el hijo de la viuda muere, Elías ora y resucita, el primer milagro de resurrección registrado en la Biblia. 4. El desafío en el Monte Carmelo.
Tras 3 años de sequía, Elías confronta a Acab y desafía a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera en el monte Carmelo. Se preparan 2 altares y el Dios verdadero se revela enviando fuego del cielo. Los profetas de Baal fracasan. Elías, a su vez, ora y Dios responde con fuego, que consume el sacrificio, la leña, el altar e incluso el agua circundante. El pueblo se postra y declara que el Señor es Dios. 5. El regreso de la lluvia. Tras el enfrentamiento, Elías ora y la lluvia regresa. Envía a sus sirvientes 7 veces a examinar el cielo hasta que aparece una pequeña nube. Poco después, una tormenta cubre la tierra, poniendo fin a la estación seca. Elías corre delante del carro de Acab hacia Jezreel, en otro acto milagroso. 6. La huida al desierto. Cuando Jezabel descubre la muerte de los profetas de Baal, promete matar a Elías. Este huye, exhausto, desea morir. En el desierto, un ángel lo alimenta y camina 40 días hasta el monte Horeb, Sinaí, donde Dios se revela no en un terremoto, fuego ni viento, sino en una voz apacible y delicada. Allí, Elías recibe una nueva misión y aliento para continuar. 7. El caso de la viña de Nabot. Elías denuncia la injusticia del rey Acab y Jezabel por robar y asesinar a Nabot para apoderarse de su viña. El profeta profetiza la caída de la casa real, mostrando que Dios ve y juzga la corrupción de los poderosos. 8. La profecía contra Ococías. Tras la muerte de Acab, su hijo Ococías consulta a Baal-zebub, el dios de Ecrón. Elías intercepta a los mensajeros y anuncia la muerte del rey por su idolatría. Es confrontado por soldados, pero fuego del cielo consume a los 2 primeros grupos. El tercer grupo se humilla, y Elías los perdona. 9. El ascenso al cielo. El final del ministerio de Elías es extraordinario. Junto con Eliseo, cruza el Jordán, y un carro de fuego con caballos de fuego lo lleva al cielo en un torbellino. Elías no experimenta la muerte, sino que es trasladado directamente a la presencia de Dios, un privilegio excepcional en la Biblia. El legado de Elías. Elías sigue siendo una figura viva en la historia bíblica. Aparece junto a Moisés en el monte de la Transfiguración, representando a los profetas, mientras que Moisés representa la ley. Juntos, presencian la gloria de Cristo ante los discípulos. Además, el profeta Malaquías profetizó que Elías vendría antes del gran y terrible día del Señor. Juan el Bautista vino, con el espíritu y el poder de Elías, preparando el camino para el Mesías. Y en el Apocalipsis, muchos creen que Elías será uno de los 2 testigos que profetizarán en los últimos días. El profeta Elías es uno de los personajes más poderosos, humanos e inspiradores de la Biblia. Su celo por Dios, su valentía en tiempos de apostasía y su vida de oración nos enseñan que un hombre o una mujer común, llenos del Espíritu Santo, pueden impactar a toda una generación. Elías es prueba de que la fidelidad a Dios, incluso en tiempos difíciles, es el camino hacia los milagros, la transformación y la gloria eterna. Elías no fue solo un hacedor de milagros ni un confrontador de reyes, sino un profundo intercesor. Su vida estuvo marcada por una relación íntima con Dios, impulsada por la oración constante y ferviente. Oró intensamente, no solo por provisión o liberación,
sino por el arrepentimiento y la restauración de Israel. En el episodio del regreso de la lluvia, por ejemplo, vemos a Elías postrado con el rostro entre las rodillas, clamando con insistencia hasta que llegó la respuesta. Esta imagen de un hombre de rodillas conmoviendo los cielos es un poderoso legado para todos los que desean impactar al mundo. Espiritualidad. A pesar de su grandeza espiritual, Elías también experimentó profunda angustia, soledad e incluso el deseo de morir. Esto revela una verdad preciosa: incluso los hombres más grandes de Dios se enfrentan crisis internas. Después del Monte Carmelo, se encuentra vulnerable, escondido en una cueva, pidiéndole a Dios que le quite la vida. Pero el Señor no lo reprende, en cambio, lo visita con ternura y le habla con voz suave. Este momento íntimo demuestra que Dios cuida de los corazones heridos de sus siervos y los renueva con propósito y dirección. Antes de ser llevado al cielo, Elías recibe la misión de ungir a Eliseo como su sucesor. Este acto no fue solo una delegación de cargo, sino una transición espiritual cuidadosamente realizada. Elías extiende su manto sobre Eliseo, un gesto que simboliza la transferencia de la autoridad profética. Eliseo, a su vez, lo abandona todo y sigue al profeta. Esto nos enseña que un verdadero líder no es quien se guarda la unción para sí mismo, sino quien la comparte y prepara a la siguiente generación para continuar la obra de Dios con valentía y fidelidad. A lo largo de los siglos, Elías ha llegado a simbolizar más que un simple profeta histórico. Se ha convertido en un arquetipo de fidelidad profética, intimidad con Dios y esperanza escatológica. Iglesias, comunidades y movimientos espirituales ven en Elías la figura de quien clama en el desierto, prepara el camino del Señor y se niega a comprometer la verdad divina con los sistemas corruptos del mundo. Su vida continúa inspirando avivamientos y llamando a hombres y mujeres a una entrega total al propósito del reino. El profeta Elías se erige como una antorcha encendida en el corazón de las Escrituras, una figura ferviente de fe, valentía y pasión por Dios. Enfrentó reyes, desafió multitudes, realizó milagros, pero también lloró, huyó y se sintió solo. Su ministerio estuvo marcado por altibajos, pero a pesar de todo, Elías se mantuvo fiel. Él es un recordatorio viviente de que Dios obra poderosamente a través de personas comunes que lo buscan con todo su corazón. Elías no fue solo un profeta de la antigüedad, continúa hablando hoy, llamándonos al arrepentimiento, la valentía y la esperanza de que, a su debido tiempo, el Señor se revelará con fuego, gracia y gloria.